querían ser revividos. De repente todos pensaron que podrían tener una nueva vida y hacían lo mismo que sus antepasados, los importantes sacerdotes. Quienes poseían algún conocimiento de las vueltas a la vida, animaron este culto, porque su clase hizo un buen negocio con ello. Ya he mencionado las edades físicamente imposibles de los reyes sumerios y las figuras bíblicas. Pregunte si esta gente no podrían ser viajeros espaciales que prolongaron su vida a través del efecto del diferente curso del tiempo en viajes interestelares a la velocidad de la luz. Tal vez tengamos una pista de la edad increíble de estos hombres si asumimos que fueron momificados o congelados, si seguimos esta teoría. Entonces los desconocidos viajeros espaciales habrían congelado a importantes personalidades en la antigüedad, y los habrían puesto a dormir profundamente, como las leyendas nos cuentan. Y después los habrían sacado del estante, descongelado, y conversado con ellos durante visitas subsiguientes. Al final de cada visita habría sido la tarea de los sacerdotes instruidos por los viajeros espaciales. Preparar los muertos vivientes nuevamente y preservarlos una vez más en templos gigantes hasta que los dioses volvieran. Imposible, ridículo. ¿Acaso la misma naturaleza no nos muestra casos de hibernación y renacimiento? Déjenme ser mi propio abogado del diablo. ¿Aprendieron los egipcios la posibilidad de momificación de la naturaleza? Si fuera el caso, debería haber existido un culto de mariposas o escarabajos o por lo menos algún rastro de ese culto. No hay nada parecido. Las tumbas subterráneas contienen gigantes sarcófagos con animales momificados, pero dado su clima los egipcios no podrían haber copiado la hibernación de los animales. A 5 millas de El Guan, yacen más de 5.000 tumbas de diferente tamaño, todas de la época de la primera y segunda dinastía. Estas tumbas muestran que el arte de la momificación tiene más de 6.000 años. En 1953 el profesor Emery descubrió una gran tumba en el cementerio arcaico de Saqqara del Norte, que es atribuido a un faraón de la primera dinastía. Además de la tumba principal había otras 72 tumbas, ordenadas en 3 filas, en las que yacían los cuerpos de los sirvientes, que querían acompañar a su rey al Nuevo Mundo. No hay signos de violencia visible en los cuerpos de los 64 jóvenes hombres y mujeres, porque aceptaron que los emparedaran y mataran. La creencia en una segunda vida más allá de la tumba es muy conocida y la explicación más simple de este fenómeno, además de oro y joyas al faraón le proporcionaron granos, aceite y especias que obviamente serían provisiones para la vida que sobrevendría. Además de por ladrones, las tumbas fueron abiertas por faraones posteriores. En estos casos los faraones encontraron las provisiones en la tumba de su antecesor bien conservadas. En otras palabras, el muerto no las había ni comido ni llevado al otro mundo con él. Y cuando la tumba fue cerrada, se colocaron nuevas vituallas. La cámara fue cerrada, protegida contra ladrones y sellada con cintas. Es obvio que los egipcios creían en un renacimiento en el distante futuro, no un renacimiento inmediato. En junio de 1954, también en Saqqara, se descubrió una tumba que no había sido saqueada. Dado que un cofre con joyas y oro se encontraba en la cámara mortuoria, el sarcófago estaba cerrado una tapa corrediza, en lugar de una removible. El 9 de junio el Dr. Goneim ceremoniosamente abrió el sarcófago, no contenía nada, absolutamente nada. Se fugó la momia, dejando sus joyas detrás. Nota tomada de Internet. Misterio pirámide de Sekhemket. Copyright M. Zakaria Goneim de la foto del copyright sign. Conde. Cuando Zakaria Goneim, un egiptólogo nativo, y su equipo excavaron los escombros al oeste de la pirámide del Paso de Djoser en Saqqara, encontraron una pirámide sin descubrir, inacabada. En su libro La pirámide perdida, Reinhardt y Company, 1956, Goneim escribió: se puede pensar que, como el edificio ha sido usado como una mina en tiempos más recientes, su existencia era conocida hasta hace comparativamente poco tiempo. Afortunadamente pude obtener pruebas satisfactorias de que el monumento no había sido molestado por lo menos 3.000 años y tal vez más. Prueba de ello es la cantidad de entierros posteriores que mis trabajadores encontraron durante la excavación, y como el más antiguo de estos era de la 19ª dinastía, 134 a 1197 AC, y como algunos fueron encontrados yaciendo sin ser molestados sobre la propia pirámide. Es obvio que las paredes que habíamos descubierto no habían sido vistas por ojos humanos desde esa remota época. Página 64. En enero de 1954, Go-Sim o su búsqueda para la entrada de la pirámide. Seguro de que no se habría construido ninguna superestructura sin comenzar la subestructura, excavando el lado norteño, primero encontró el restos de un templo mortuorio, animado. Buscó la entrada allí, pues la entrada a la pirámide de Djoser fue encontrada en una localización similar.
Cuando esto fue en vano, se movió para trabajar por el norte. Finalmente, a cerca de 75 pies de la cara de la pirámide, encontró lo que parecía ser la galería de la entrada. Mis trabajadores y yo estábamos intensamente excitados, mientras que cavamos abajo en la arena. Más y más del foso llegó a ser visible, estaba claro que acercábamos a la entrada a la subestructura de la pirámide. La pregunta que nos preocupó era la entrada sería encontrada intacta. O los ladrones de la tumba entraron en la pirámide antes de nosotros. Página 91, la galería fue bloqueada intermitentemente con albañilería gruesa, y los boquetes en medio llenados de escombro. El umbral a la pirámide fue destapado largamente. Para nuestro alivio extremo, Goneim escribió, comillas, encontramos que el umbral estaba intacto, sellado con la albañilería. Comillas, la pirámide fue abierta el 9 de marzo de 1954. La puerta condujo en una galería alta cortada en la roca del fondo. Pero a 60 pies encontraron una pared del escombro que alcanzaba del piso al techo. El equipo encontró un eje vertical en el techo a través del cual el escombro había sido tirado. La boca del eje arriba fue enterrada en la superestructura de la pirámide. Goneim determinó que el eje no había sido practicado completamente desde que la pirámide fue construida. La obstrucción del escombro en el pasillo demostraba ser de más de 15 pies de grueso, pero primero el eje tuvo que ser despejado de modo que los escombros no cayeran sobre los trabajadores abajo. Fue durante el claro de este eje que ocurrió un accidente fatal. Uno de los trabajadores fue sofocado después de que fue enterrado cuando el piso cedió bajo su peso. Esto paró el trabajo en medio de cuentos de una maldición de la pirámide y exagero demandas por la prensa que mataron a 80 hombres cuando se había derrumbado la pirámide enteramente. Comillas. La excavación comenzó de nuevo una quincena más tarde, y el pasillo más allá fue encontrado para ser agrietado e inestable, haciendo necesario el refuerzo con la albañilería y la madera. Bajo capa gruesa de arcilla en el fondo del pasillo más allá de la obstrucción, los trabajadores encontraron centenares de recipientes de piedra de muchas clases, similares a esos encontrados en las galerías subterráneas de la pirámide de Djoser. También encontraron las pulseras y los brazaletes del oro, una varita del oro, y una caja cosmética de oro realizado en la forma de una cáscara de la concha de peregrino, toda entre pedacitos de la joyería y los granos y otros artículos de tocador. Se supuso que habían estado probablemente en un cofre de madera, descompuesto ya hacía tiempo, que pudo haber pertenecido a una señora de la casa del rey. Esta evidencia, Goneim escribió, nos proveyó una pista valiosa al hecho de que, a pesar de su estado inacabado, la pirámide había sido utilizada para el entierro. Comillas, desechó nociones de que los artículos habían sido abandonados por los ladrones de la tumba de la antigüedad. Mi respuesta a tales críticos es esta. Los objetos fueron encontrados bajo capa gruesa de arcilla. Los tazones de fuente de la piedra, platos, etc., habían sido arreglados cuidadosamente en capas con la arcilla sobre ellas como protección. Y sobre esta arcilla los constructores habían llenado las piedras enormes de la obstrucción que había sido lanzada abajo del eje para llenarlo. Esa obstrucción, yo estoy convencido, nunca no había sido tocada puesto que el eje fue hecho por los constructores de la pirámide. Por lo tanto, los objetos, incluyendo la joyería del oro, se deben haber dejado allí deliberadamente, y no ser desechos de los ladrones, en este caso. Porque los ladrones de la tumba se habrían ido dejando detrás objetos de valor y fácilmente transportables tales como las pulseras de oro y otras baratijas, que habían estado en un ataúd de madera, del cual todavía sigue habiendo los rastros. Página 107. Más adelante, los tarros fueron encontrados con los sellos de la arcilla que llevaban una impresión hecha con un sello del cilindro. Sobre ellos, Goneim leyó el nombre de un rey hasta ahora desconocido, Sekhemket. Otro nombre, Djoser Tati había conocido a este rey realmente, a más de 100 pies de la entrada. Otra puerta fue abierta y condujo a una galería que contenía 120 compartimientos del almacenaje, 16 más fueron encontrados más adelante. El complejo entero estaba llenado a cerca de 2 tellos de su altura con escombro. Más allá de esto, unos 236 pies distantes de la entrada de la pirámide, una masa de roca aparentemente inmune fue encontrado, algo descorazonado, y trabajando más allá de abril, generalmente el final de la estación de la excavación. El trabajo progresaba lentamente en el corazón de la pirámide nuevamente descubierta y al parecer imperturbada. El 31 de mayo de 1954, más allá de 10 pies de la obstrucción, Goneim subió en la oscuridad a una cámara acorazada grande acompañada por uno de sus principales trabajadores, Ofni. 74. En el centro de una cámara rústicamente hecha yacía un magnífico sarcófago de alabastro pálido, dorado, translúcido. Nos movimos hacia él. Mi primer pensamiento fue comillas está intacto,
Comillas apresuradamente, con mi antorcha eléctrica, examiné la cerradura de tapa, pero no había cerradura, la tapa era una sola pieza con el resto, página 115, copyright JP. La web de la foto del copyright sign. El sarcófago demostró haber sido tallado de un solo bloque del alabastro, y la única abertura era un panel deslizante en un extremo, colocado en su posición desde arriba. Los restos carcomidos de una guirnalda se encontraban encima del sarcófago. El compartimiento, nunca terminado, fue rodeado por un complejo de galerías inacabadas. Ninguna entrada con excepción del paso excavado no podía ser encontrada. Al fin, Gonei me escribió. Yo podía convencerme más allá de cualquier sombra de una duda que éramos los primeros en entrar al compartimiento del sarcófago desde que sus fabricantes lo dejaron. Comillas, un examen cercano probó que la puerta deslizante al sarcófago fue sellada y no tenía marcas de haber sido forzada, por primera vez en la historia moderna. Un entierro real intacto había sido descubierto dentro de una pirámide. El interés de la prensa del mundo era enorme, y el hallazgo fue comparado al descubrimiento de la tumba de Tutankamen. Los visitantes eran abundantes y Oneim se encontró en el centro de la publicidad. El descubrimiento inminente de la momia real fue anticipado con impaciencia por egiptólogos de esa época. La prensa primero fue admitida el 17 de junio, al principio de a 10 por vez, pero más adelante hasta 60 periodistas estuvieron allí. Finalmente, las preparaciones para la apertura del sarcófago se completaron. Y el 26 de junio las cuerdas fueron enroscadas a través de los ganchos de acero insertados en dos agujeros encima del panel que resbalaba mientras que las luces y las cámaras fotográficas fueron colocadas en posición. Una pequeña cantidad de personas miraban, las palancas fueron insertadas en la grieta debajo del panel deslizante y los trabajadores tiraron poderosamente en las cuerdas. Al principio, el panel se pegó rápidamente, fue acuñado firmemente en la posición, sellada con yeso, pero entonces comenzó a moverse, primero solamente una pulgada, mientras escamas del yeso caían al piso, y luego resbaló hacia arriba, cayendo en sus manos y rodillas. Gonei miró con fijeza adentro, impaciente por atestiguar la culminación de sus esfuerzos considerables. El sarcófago estaba vacío. El interés público cesó inmediatamente con los títulos de las noticias tales como comillas fiasco faraónico y cavan por 3 años y no encuentran nada, era para Gonei un soplo amargo. Comillas y su nombre se descoloró rápidamente en oscuridad relativa. Lo acusaron más adelante, falso, resultaría, de robar antigüedades y pasarlas de contrabando fuera del país. Y consecuentemente él sufrió la humillación de la interrogación repetida de la policía. Desacreditado y alejado de sus tareas, se ahogó en el Nilo en 1957. Porque un compartimiento intacto de entierro contendría un ataúd sellado pero vacío. Poco después de abrir el sarcófago, Gonei había concluido. Me siento bastante seguro que el compartimiento que descubrí debajo de la pirámide nueva es otro ejemplo de una tumba simulada del entierro ritual. Ninguna otra explicación cabe en los hechos. Y a menos que la otra evidencia produzca para contradecirla, continuaré aceptándola. Si esta hipótesis está correcta, explicaría por qué otros reyes de este periodo alejado, por ejemplo, Snofru, construyeron 2 tumbas. Página 153, Seojin-Piji Pelauer, que le hizo su trabajo de vida para excavar el complejo de la pirámide del Paso de Djoser. Asumió el control la excavación del sitio de Sekhemket en 1963. 4 años más tarde, encontró una tumba del sur, saqueada y vacía excepto por la momia de un muchacho pequeño. Era su opinión que quitaron a la momia de Sekhemket, junto con las mercancías del entierro, durante el primer periodo intermedio. Una época en que muchas de las viejas pirámides del reino fueron robadas. La mayoría de los egiptólogos creen, sin embargo, que el compartimiento que Gonei descubrió nunca fue pensado para ser el lugar del entierro de Sekhemket, donde, entonces, está la momia del rey, pudo haber estado en la saqueada tumba del sur. O puede permanecer aún sin descubrir en una tumba en alguna parte debajo de las arenas del desierto. Fin nota de internet. El ruso Rodenko descubrió una tumba, Kurgan Chica, a 50 millas de la frontera de Mongolia. Esta tumba tiene la forma de una colina rocosa forrada internamente con madera. Todas las cámaras mortuorias están encerradas en hielo eterno. Y como resultado de ello los contenidos de la tumba se conservaron congelados. Una de estas cámaras contenía un hombre embalsamado y una mujer con un tratamiento similar. Los dos estaban provistos con todo lo que hubieran necesitado para una nueva vida: comida en platos, ropa, joyas, e instrumentos musicales. Todo estaba absolutamente congelado y excelente estado de conservación, incluidas las momias desnudas. Los estudiosos de la cámara identificaron un rectángulo, que contiene 4 filas de 6 cuadrados, cada uno con un dibujo en su interior.
Todo podría ser una copia de la alfombra de piedra en el palacio asirio de Nínive. Extrañas figuras parecidas a las esfinges con complicados cuernos en sus cabezas y alas en sus espaldas son claramente visibles, y su posición las muestra yendo hacia arriba. Pero los motivos para una segunda vida espiritual difícilmente se puedan basar en los hallazgos de Mongolia. El congelamiento de las tumbas acá es demasiado de este mundo y obviamente con fines terrestres. ¿Por qué? Y la pregunta nos sigue preocupando. ¿Creyeron los antiguos que los cuerpos preparados de esta forma lograban un estado que hacía su renacimiento posible? Esto es un enigma hasta hoy. En la villa china de Guichuan hay una tumba rectangular que mide 45 por 39 pies, en ella yacen los esqueletos de 17 hombres y 24 mujeres. Acá, también. Ninguno de los esqueletos muestra signos de una muerte violenta. Hay tumbas glaciares en los Andes, tumbas glaciares en Siberia, tumbas colectivas e individuales en China, Sumeria y Egipto. Han sido encontradas momias en el lejano norte y en Sudáfrica, y todos los muertos fueron provistos con lo necesario para una nueva vida. Y todas las tumbas fueron planeadas y construidas como para sobrevivir miles de años. ¿Es mera coincidencia? ¿Son todos meramente datos individuales, extraños antojos de nuestros antepasados? ¿O hubo una antigua promesa de retorno corporal que desconocemos? ¿Quién pudo hacerla? En Jericó se excavaron tumbas de 10.000 años y se encontraron cabezas moldeadas en yeso de 9.000 años de antigüedad. Esto, también, es asombroso, porque claramente estos pueblos no tenían la técnica de alfarería. En otra parte de Jericó se descubrieron filas enteras de casas redondas. Sus paredes son curvadas hacia el techo, como cúpulas. El omnipotente isótopo de carbono C14, con cuya ayuda se puede determinar la edad de sustancias orgánicas, da una fecha de máximo 10.400 años en este caso. Las fechas determinadas científicamente coinciden bastante bien con las que transmitieron los sacerdotes egipcios. Rocas prehistóricas Lussac, Francia. Forman hallazgo especialmente interesante. Muestran dibujos de hombres completamente vestidos en estilo moderno, con sombreros, chaquetas y pantalones cortos. Adebrewil dice que los dibujos son auténticos y su afirmación lleva a toda la prehistoria a confusión. ¿Quién talló las rocas? ¿Quién tiene suficiente imaginación para concebir un hombre de las cavernas vestido con cueros, que dibuja imágenes del siglo XX en las paredes? 78. Algunas pinturas realmente magníficas de la Edad de Piedra fueron encontradas en 1940 en las cuevas de las Caux, en el sur de Francia. Las pinturas en esta galería están tan llenas de vida e intactas como si se hubieran hecho hoy en día, y dos preguntas inmediatamente vienen a la mente. ¿Cómo se iluminó esta cueva para este trabajo tan laborioso en la Edad de Piedra, y por qué se decoraron las paredes con estas pinturas? Dejemos a quienes consideran estas preguntas estúpidas que expliquen las contradicciones. Si los hombres de las cuevas eran primitivos y salvajes, no pueden haber producido estas asombrosas pinturas en las paredes de las cavernas. Pero si los salvajes eran capaces de pintar estos dibujos, ¿por qué no pudieron ser capaces de construir cabañas como refugio? Las autoridades conceben que los animales tienen la habilidad de construir nidos desde hace millones de años. Pero obviamente no cabe su hipótesis de trabajo que el Homo sapiens tuviera la misma habilidad. En el desierto de Gobi, profundamente por debajo de las ruinas de Caracota, no lejos de las extrañas vitrificaciones que solo pudieron producirse bajo la influencia de tremendo calor, el profesor Kozlov halló una tumba de alrededor de 12.000 hacia un sarcófago contenía los cuerpos de dos hombres ricos, y el signo de un círculo con una bisectriz vertical fue hallado en el sarcófago. Preguntas, preguntas, preguntas. Dejemos en claro que no dudo de la historia de los últimos 2.000 años. Hablo exclusivamente de la más remota antigüedad. No puedo dar fechas de la visita de inteligencias desconocidas del universo. Pero aventuro decir que se ubicaría en el comienzo del Paleolítico, entre 10.000 y 40.000 AC. Nuestro procedimiento de carbono 14 llega hasta 5.000 años y más allá es cada vez menos seguro. Sería deseable un nuevo método basado en aparatos más modernos